Mi nombre es Gerardo Perretti, soy docente de la materia Contabilidad Intermedia de la institución y a continuación vamos a desarrollar el módulo 1 de la misma. Como pueden ver en pantalla, van a apreciar un esquema conceptual en donde está la estructura patrimonial típica de un ente, la cual se conforma por activos, pasivos y por el patrimonio neto. Pueden ver los activos ordenados por liquidez, empezando por el rubro caja y bancos, continuando por el rubro inversiones transitorias, que son los rubros que vamos a ver en este módulo, y luego continuando por créditos, bienes de cambio y los demás activos corrientes y no corrientes. También aprecian al costado derecho de la pantalla la estructura patrimonial formada por el pasivo y el patrimonio neto, el pasivo por deudas y por previsiones y el patrimonio neto en una sola línea, tal como se expone de acuerdo a nuestras normas en el estado de situación patrimonial. En la placa que tienen a la vista van a ver el concepto de contabilidad como centro, como punto neurálgico de la unidad 1 de este módulo, y alrededor del mismo un montón de conceptos que nos van a servir como base para el estudio no solo del módulo 1, sino del resto de la materia. Empezando por el concepto de costo, valor corriente y valor recuperable, que son los que ven arriba en placa. El concepto de costo como principio fundamental por el cual se dan de alta los activos. Luego el valor corriente como un concepto elemental de nuestro modelo contable, ya que uno de sus componentes, o sea los criterios de medición que vamos a ver a continuación, determinan que nuestra contabilidad se inclina de manera preponderante por el esquema de valores corrientes. Y el concepto de valor recuperable que tenemos que tener presente, ya que es un concepto que funciona como tope de evaluación de cualquier tipo de activo, pudiendo coincidir o no en algunos casos con el valor corriente. Luego, un poco más abajo, se encuentra el concepto o la palabra normas contables, que de alguna manera resume lo que es nuestra materia. Las normas contables son el compendio de normas o de principios que gobiernan la presentación de estados contables para terceros, que no están ordenadas de una manera secuencial, ya que nuestro compendio de normas tiene la particularidad de que a medida que se van emitiendo o a medida que van surgiendo temas, se va regulando a través de normas contables. Por ello, nosotros vamos a tener como una de nuestras normas principales a la resolución técnica número 16 y no precisamente a la 1, ya que la resolución técnica número 16 contiene el marco conceptual de nuestras normas, en donde se encuentran los conceptos principales, el concepto de activo, el concepto de pasivo, de pérdida, de ganancia, algunos lineamientos importantes que nos van a conducir hacia la resolución técnica 8 y 9, que son las normas contables de exposición por excelencia, y también como norma que forma parte de la columna vertebral de nuestra materia, está la resolución técnica número 17, que son todos los principios contables de evaluación o de medición contable, que son sinónimos, tanto al inicio, o sea, al momento de la incorporación de un activo o de un pasivo al patrimonio de un ente, como a momento de cierre o sería la fecha de presentación de estados contables para terceros. También vamos a desarrollar la resolución técnica número 21, que es una norma particular de evaluación para las inversiones permanentes en sociedades. El concepto de incertidumbre es un concepto muy importante, ya que la contabilidad sabrán que no es una ciencia exacta, con lo cual está teñida de un montón de estimaciones que rodean al balance y rodean a todas las aserciones relacionadas a los activos y los pasivos. El concepto de incertidumbre a nosotros nos implica analizar cuando hay situaciones contingentes que podrían llegar a afectar la evaluación de alguno de los rubros. Van a ver que tiene
principal implicancia en los rubros relacionados a créditos y a bienes de cambio que se desarrollan en el módulo número 2, y también a los pasivos contingentes. Nuestras normas particularmente nos mandan a registrar situaciones contingentes cuando existe una alta probabilidad de ocurrencia de las mismas y cuando aquellas pueden ser cuantificadas de una manera fiable u objetiva. El típico caso o típico ejemplo son las previsiones para créditos de dudosa cobrabilidad o las previsiones por obsolescencia de bienes de cambio o las previsiones para juicios también. Abajo de la placa van a ver dos conceptos: el concepto de informes contables. Básicamente nuestro modelo contable, nuestras normas nos mandan a presentar la información contable a partir de 4 estados importantes. El primero de ellos es el estado de situación patrimonial, que es una especie de foto de los activos y pasivos de una empresa. Luego el estado de resultados, el cual muestra los resultados que generan las operaciones, las ventas, las compras, etc. Por último, el concepto de modelo contable, que está formado por 3 componentes. En primer lugar, el capital a mantener, que nuestras normas se inclinan por el capital financiero, es decir, el capital medido en pesos. En segundo lugar, la unidad de medida, que nuestro modelo contable nos obliga a utilizar la moneda homogénea, más allá de que la resolución técnica número 6 no tiene una aplicación práctica y concreta en la actualidad, es decir, hoy los balances no se están ajustando por inflación. Y por último, los criterios de medición, que como bien mencionábamos al inicio, nuestro modelo nos obliga a utilizar los valores corrientes, con algunas excepciones que vamos a desarrollar a lo largo de la materia. En la próxima placa vamos a ver el concepto principal que rodea el rubro caja y bancos, que es la liquidez y el poder cancelatorio, y su forma de evaluación, en este caso la evaluación al inicio como cualquier activo, que se utiliza el criterio del costo, y la evaluación al cierre o fecha de los estados contables, utilizando el valor nominal como principal parámetro del rubro caja y bancos. Luego, el concepto de inversiones que vamos a desarrollar al final de este módulo, que no son otra cosa que colocaciones de fondos temporarias con fines especulativos que realiza un ente, que también se miden bajo el criterio del costo al momento de la incorporación al patrimonio, y que al cierre o fecha de presentación de estados contables se utiliza el criterio de valores corrientes, que puede ser costo más intereses devengados o puede ser el criterio del valor neto de realización. Por último, y para finalizar esta presentación de conceptos claves, recordamos o refrescamos el concepto de contabilidad como una herramienta de información que sirve en esencia para tomar conocimiento de los activos, pasivos, la situación financiera de un ente y poder tomar así decisiones y también dar cumplimiento a ciertas obligaciones legales. El concepto de costo como concepto elemental que representa el sacrificio para un ente que le demanda la incorporación de un bien a su patrimonio, y refrescando siempre que cualquier activo al momento inicial se debe medir sobre la base de su costo. Nuestro modelo contable, que ya mencionamos que tenía 3 criterios de medición, que tenía 3 elementos, los criterios de medición, la unidad de medida y el capital a mantener, refrescando el concepto de caja y bancos como es un rubro que básicamente contiene elementos que tienen liquidez y poder cancelatorio inmediato, tales como los saldos de caja, los fondos fijos, los saldos en cuenta corriente bancaria, no los saldos en plazo fijo, que en este caso serían inversiones, pero sí los saldos en cuenta corriente, porque se supone, y de hecho así lo tienen, poder cancelatorio inmediato y liquidez absoluta. Y por último, el concepto de inversiones, que no son otra cosa que colocaciones transitorias de fondos que un ente realiza con el ánimo, digo el ánimo porque nunca está garantizada la obtención de la renta o el beneficio, que puede ser implícito o puede ser explícito, y siempre estas colocaciones de fondos se realizan con excedentes de fondos, valga la redundancia, de la actividad principal. Bien,
Ejemplos típicos de las inversiones son las colocaciones a plazo fijo que puede realizar una empresa, las inversiones en acciones con cotización, que se harían títulos privados, la adquisición de cuotas partes de fondos comunes de inversión que tienen una determinada cotización y que se adquieren con un fin netamente especulativo. Y también, por ejemplo, inversiones en títulos públicos. Los títulos públicos son herramientas que tiene el Estado para financiarse y que los inversionistas los adquieren bajo la promesa de que ese título va a devengar una renta o un beneficio al momento de su rescate o al momento de su venta. Hay que tener presente que es un rubro que está impregnado del criterio de evaluación a valores corrientes, ya que, como bien dijimos antes, salvando el caso de plazos fijos, que se evalúan a su costo más intereses devengados, el resto de los títulos o el resto de las acciones tienen como criterio principal de evaluación el valor neto de realización, es decir, el precio de venta o cotización que tiene este activo menos los gastos necesarios para su venta. A continuación vamos a presentar una situación problemática, un caso práctico a resolver, que en este caso es de una empresa que se llama La Rentable Sociedad Anónima, que a lo largo de su ejercicio económico realiza una serie de operaciones que nosotros vamos a tener que analizar y que nos van a implicar hacer registraciones al inicio, o sea, al momento de la incorporación efectiva de esos activos, en este caso, porque el módulo, como bien saben, trata de los rubros caja y banco e inversiones transitorias, y posteriormente al cierre dar la medición contable adecuada a la luz de nuestras normas. Bueno, La Rentable realiza las siguientes operaciones en el ejercicio que vamos a ver. En primer lugar, con fecha 5 de septiembre, como pueden apreciar en placa, compra $1.000 en efectivo. Bien, o sea, está comprando moneda extranjera. ¿Qué particularidad tenemos que tener en cuenta en este caso? Que la moneda extranjera es uno de los pocos componentes del rubro caja y bancos que tiene una especie de situación crítica a la hora de la evaluación, ya que tenemos dos tipos de cambio para analizar. En este caso, un tipo de cambio comprador, que es 3,50, y un tipo de cambio vendedor, que es 3,70. De más está decir que esto está siempre mirado desde el lado de la entidad financiera que nos está vendiendo la moneda, con lo cual, cuando desarrollemos el práctico, vamos a poner justamente, valga la redundancia, en práctica este concepto y vamos a dar la registración adecuada. Otra de las operaciones que realiza, y ya metiéndonos en el terreno de las inversiones, es la constitución de un plazo fijo por 60.000 pesos, esa es la erogación que realiza la empresa, a un plazo de 160 días y a una tasa nominal anual acordada con la entidad financiera del 15%. Bien, esto es una típica inversión de las llamadas temporarias o transitorias. O sea, la empresa hizo un plazo fijo con un fin estrictamente especulativo a los fines de, con el transcurso del tiempo, obtener un interés y el mismo se les es acreditado en su cuenta. Otra de las operaciones que realiza con fecha 30 de octubre es la adquisición de 1.000 cuotas partes de un fondo común de inversión. Un fondo común de inversión es un concepto similar a las acciones con cotización. La sutil diferencia es que el fondo común de inversión es un grupo o de acciones o un pool de acciones que se divide en cuotas partes. En este caso, la empresa abona 810.000 pesos por las 1.000 cuotas partes de este fondo común de inversión. Además de esos 810.000 pesos, abona 3.000 pesos de gastos a la gente que le vendió las cuotas partes, que serían un gasto de constitución o un gasto de compras, ¿sí? Ya hemos visto durante el desarrollo de la parte teórica que los gastos de compra deben considerarse como parte del costo del activo, con lo cual ya nos estamos imaginando
por qué monto vamos a tener que registrar la adquisición de las cuotas partes del Fondo Común de Inversión al inicio, es decir, al momento en que las mismas se incorporaron al patrimonio de la rentable sociedad anónima. Por último, la última operación con fecha 15 de noviembre es la adquisición de 40.000 acciones con cotización, o sea, 40.000 títulos privados, por el monto de 41.000 pesos. Ese es el costo de adquisición de las acciones de fecha 15 de noviembre. En este caso, y a diferencia de la operación que hubo con el Fondo Común de Inversión, no tenemos gastos de adquisición. No significa que no existan gastos de adquisición cuando se adquieren acciones. A fines didácticos no se incluyeron, pero si existieran, sabemos bien que tenemos que considerarlos como parte del costo. ¿Qué datos nos hacen falta al cierre? ¿Por qué? Porque los datos que vimos recién son datos que nos sirven para la evaluación al inicio de los componentes de caja y bancos o de los componentes de inversiones. Ahora bien, al momento de presentación de estados contables o al momento de cierre, a los fines de poder dar la medición adecuada que requieren estos rubros a la luz de las normas contables profesionales vigentes, nos hace falta información. ¿Información de qué tipo? Bueno, nos hace falta información de los tipos de cambio del dólar, por ejemplo, porque habíamos visto que la empresa había adquirido moneda extranjera, con lo cual tenemos como dato tipo de cambio comprador, es decir, si yo quiero vender divisa a fecha de cierre, el banco me va a pagar 3 pesos con 60 cada dólar. También tenemos el dato del tipo de cambio vendedor. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero volver a adquirir divisa a fecha de cierre, el banco me va a cobrar 3 pesos con 80. Esos son datos que nos van a servir para dar una medición adecuada al componente moneda extranjera. ¿Qué datos tenemos del Fondo Común de Inversión o qué datos nos hacen falta? Bueno, conociendo que este tipo de inversiones lleva como criterio de medición un valor corriente, que es el valor neto de realización, el dato que nos hace falta es justamente la cotización al cierre y algún eventual gasto de venta, ya que el valor neto de realización no es otra cosa que el precio de cotización de un activo, o sea, el valor de salida que tiene, menos algún gasto de venta estrictamente relacionado con la operación, como podría ser, por ejemplo, una comisión que me cobra el mismo agente de bolsa que me los vendió, en este caso, si yo tuviese que hacer una transacción de venta al cierre. Tenemos ahí, como bien dice la pantalla, que las 1.000 cuotas partes del Fondo Común de Inversión tienen un valor de cotización de 859.148 pesos a fecha de cierre, generalmente 31 de diciembre. ¿Podría ser que la empresa cierre en otra fecha? Tranquilamente. Lo habitual es que cierren a fin de año y eso es lo que sucede en la mayoría de las sociedades. ¿Qué dato particular tenemos? Los gastos de salida. Es decir, que este dato nos sirve para calcular el valor neto de realización. En este caso, los costos de salida o gastos de salida o gastos directos de venta, que son todos sinónimos, son el 1% del valor de venta. Es decir, el 1% de los 859.148 pesos que costaban al cierre las 1.000 cuotas partes del Fondo Común de Inversión. Como último dato, y relacionado a la otra inversión que hicimos, está el valor individual de cada una de las acciones con cotización que se adquirieron. Y en este caso es de 1,25 pesos cada una. Y como también ya sabemos que deben evaluarse al valor neto de realización, tenemos que considerar los gastos de salida que tienen, que en este caso es 2,5%. ¿Por qué no tenemos datos del plazo fijo? Se preguntarán. Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque el plazo fijo no se evalúa a un valor de mercado de cierre, sino que se evalúa al valor de la del desembolso original realizado por la empresa, más los intereses que vaya devengando a lo largo del tiempo y de acuerdo a la tasa pactada con la entidad financiera, que en este caso habíamos visto que era del 15% para una inversión a 160 días.
Bien, ya tenemos todos los datos, con lo cual lo que vamos a hacer ahora es ver cuáles son las actividades que tenemos que realizar. En primer lugar, la primera actividad es dar impacto a todas las registraciones al inicio. Es decir, ¿qué asiento hago cuando compre la moneda extranjera? ¿Qué asiento hago cuando constituí el plazo fijo? Y así para la compra de las cuotas partes del Fondo Común de Inversión y para la compra o adquisición de las acciones. Teniendo en consideración siempre que todos los activos, y esto es un principio fundamental, se dan de alta sobre la base de su costo. Eso como primera actividad. Como segunda actividad lo que vamos a hacer es situarnos a la fecha de presentación de los estados contables y darle una medición al cierre. Y es allí donde vamos a tener que ver cuáles son los activos que tenemos al momento del cierre, que vamos a hacer la suposición de que tenemos la moneda extranjera, el plazo fijo, el Fondo Común de Inversión y las acciones, y ver qué criterio de medición le es aplicable a cada uno de ellos y en base a los datos que obtenemos del enunciado, ver cómo hacemos las registraciones contables y los ajustes para evaluarlos de acuerdo a normas contables profesionales vigentes. Para esta actividad van a contar con 40 minutos, les recomiendo vuelvan a repasar el enunciado, vuelvan a repasar los datos que tenemos al cierre y ponerse a trabajar.
Ya transcurrido el tiempo que han tenido para resolver las actividades, vamos a ver a continuación cuál es la solución sugerida. Vamos a empezar por la actividad 1. Lo primero que teníamos que hacer es registrar la adquisición de la moneda extranjera por parte de la rentable. Habíamos visto que la rentable había adquirido $1000 y que al momento de adquisición el tipo de cambio comprador era 3,50 y el tipo de cambio vendedor era 3,70. ¿Qué tipo de cambio tenemos que tomar? El representativo del costo para la sociedad, es decir, aquel que va a pagar la sociedad. ¿Y cuál es? Obviamente el vendedor. Cuando la sociedad adquirió al banco $1000, tuvo que desembolsar 3.700 pesos, es decir, $1000 por 3,70, que era el tipo de cambio vendedor al cual la entidad financiera le vendió los dólares a la sociedad. Con lo cual el asiento es dar de alta la cuenta caja moneda extranjera, ¿sí? Podría ser banco en moneda extranjera si la plata estuviese depositada en una cuenta corriente en moneda extranjera, y acreditamos como salida la cuenta banco, en este caso, por 3.700 pesos. La segunda operación que realizó la rentable fue la constitución del plazo fijo. ¿Cómo se debió registrar el plazo fijo al inicio? Por el valor de la suma entregada, como bien dicen las normas. En este caso, ¿cuál fue? 60.000 pesos. Conclusión, damos de alta la cuenta plazo fijo del rubro inversiones transitorias y damos salida a la cuenta banco. Aquí estamos suponiendo, de alguna manera, para simplificar el análisis, que todos los desembolsos que hizo la empresa, tanto para comprar moneda extranjera o para la adquisición de las inversiones, lo hizo desde alguna cuenta corriente de su propiedad. Los 60.000 pesos son, como dijimos anteriormente, la suma representativa de lo que entregó. ¿Podríamos haberlo resuelto de otra forma? Sí, podríamos haber considerado los intereses a devengar en este caso, y dar de alta la cuenta plazo fijo por el valor de costo más los intereses a devengar, acreditando a la cuenta banco por la salida de los 60.000 pesos y acreditando la cuenta intereses a devengar por el monto total de los intereses como una cuenta regularizadora de la cuenta de inversión, de la cuenta de plazo fijo. ¿Cuál solución es mejor? Cualquiera. Las dos representan la realidad de la operación al inicio y del momento de incorporación del plazo fijo al patrimonio del ente. ¿Cuál fue la tercera operación? La adquisición de las cuotas partes del Fondo Común de Inversión. Es una inversión que no escapa al concepto de costo, o sea, se tiene que medir al momento inicial por el valor de su costo. En este caso, ¿cuál fue el costo del Fondo Común de Inversión? Porque si ustedes recuerdan, el costo o cotización al momento de compra era de 810.000 pesos. Pero además teníamos gastos que nos había cobrado el agente que nos vendía esas cuotas partes por 3.000 pesos. Entonces acá se nos plantea la duda, ¿son gastos necesarios o no son gastos necesarios para la compra? Si fuesen gastos necesarios, yo debería tomarlos y hacerlos formar parte del costo. La realidad es que sí son gastos necesarios, porque si no le hubiese pagado una comisión al agente de bolsa, si no hubiese desembolsado esos 3.000 pesos, no me hubiese hecho de las cuotas partes del fondo común. Con lo cual, el valor de costo o el valor por el cual se tienen que incorporar el Fondo Común de Inversión al patrimonio de la empresa es de 813.000 pesos, es decir, los 810.000 pesos más los 3.000 pesos que nos cobró el agente, que son gastos necesarios. Debitamos la cuenta Fondo Común de Inversión, acreditamos la cuenta banco por la cifra mencionada. ¿Cuál fue la cuarta operación realizada por la empresa? La adquisición de las acciones. Había adquirido 40.000 acciones a un valor de 41.000 pesos. Como no teníamos gastos necesarios en este caso para la compra tal cual teníamos en el asiento anterior, el asiento tiene que ser acciones con cotización, cuenta del rubro inversiones, con salida a banco por el importe del costo, que fue esos 41.000 pesos. Una vez hecho estos 4 asientos, tenemos resuelta la actividad 1, es decir, tenemos
medidos al inicio e incorporados al patrimonio de la empresa y valuados de acuerdo a normas contables todos los activos que fue adquiriendo, la moneda extranjera, el plazo fijo, las cuotas partes del Fondo Común de Inversión y las acciones. Vamos a pasar ahora a resolver la segunda actividad. ¿Cuál era la segunda actividad? Era dar un valor al cierre, es decir, empaparnos de las normas, tener conocimiento de los conceptos de valores corrientes que, como bien dijimos antes, afectan de manera significativa al rubro inversiones, y en base a los datos que teníamos en el enunciado, dar una evaluación al cierre a cada uno de esos rubros. ¿Cuál es el primer activo que tenemos que evaluar? La moneda extranjera. Bien dijimos que al cierre la moneda extranjera se evalúa como cualquier activo al tipo de cambio comprador. ¿Por qué? Porque si yo fuese al banco a fecha de cierre a vender esos dólares, el tipo de cambio que me va a pagar el banco a esa fecha va a ser el tipo de cambio comprador, es decir, la cotización a la cual el banco me compra la divisa. Bien, distinto el caso cuando registramos al inicio que evaluábamos a tipo de cambio vendedor porque era una cotización representativa del costo. Entonces, siendo que el tipo de cambio disminuyó, ¿qué asiento tenemos que hacer? Porque cuando compramos a 3.70 y ahora tenemos que evaluar a 3.60, con lo cual tenemos una clara pérdida de 100 pesos, ¿sí? La cuenta diferencia de cambio la vamos a debitar como representativa de la pérdida, es una cuenta de resultado del rubro resultados financieros y por tenencia, y va a representar la pérdida, valga la redundancia, por tenencia de moneda extranjera, ya que la compré a 3.70 y al cierre la debo evaluar a 3.60, acreditando la cuenta caja por 100 pesos. ¿Qué tenemos que hacer con el plazo fijo? Habíamos hecho una colocación de 60.000 pesos que le tenemos que devengar los intereses al cierre. Lo que vamos a hacer es hacer el cálculo de los intereses devengados con la fórmula típica que todos conocemos. Capital por razón por tiempo dividido 100 por unidad de tiempo. O sea, el capital son los 60.000 pesos, el tiempo transcurrido desde el 15 de septiembre al 31 de diciembre medido en días. Los meses los podemos tomar en 30 días o 31, la verdad que eso no hace al cálculo. La razón, que es el 15%, que era la tasa nominal anual, teniendo en cuenta que es una tasa anual, en el cociente del cálculo vamos a tomar año de 360 o 365 días. Ese cálculo nos da intereses devengados desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2.675 pesos. ¿Qué asiento tengo que hacer? Bien, como yo al inicio utilicé la cuenta plazo fijo valuada al costo, lo que voy a hacer es incrementar la cuenta plazo fijo por el valor de los intereses que se devengaron durante ese periodo de tiempo hasta el momento del cierre y acreditar la cuenta de intereses ganados, que es una cuenta de naturaleza ganancia que va para el estado de resultados al rubro resultados financieros y por tenencia. En este caso se trata de un resultado financiero y por tenencia generado por un activo. ¿Cuál es el activo? El plazo fijo. Si en este caso hubiésemos usado en la medición inicial la cuenta intereses ganados no devengados, regularizando la cuenta plazo fijo, lo que debería de evitar en este asiento es la cuenta intereses ganados no devengados y dar crédito a la cuenta intereses ganados. De esta manera, la cuenta regularizadora que afectaba a la cuenta plazo fijo se achica y el plazo fijo tiene o toma valor más grande al cierre, ya que contiene los intereses ganados durante el periodo del 15 del 9 al 31 del 12. ¿Qué pasa con el Fondo Común de Inversión? Lo primero que nos tenemos que preguntar, y que seguramente se han preguntado, es ¿qué valor le tengo que dar al cierre? Bien, ese valor no es otra cosa que el valor neto de realización. ¿Y qué es el concepto de valor neto de realización? Y lo vamos a refrescar una y mil veces porque es muy importante. Es el precio de cotización que tiene
cada cuota parte o el total de cuotas partes de ese fondo común, menos algún eventual gasto directo de venta en el caso de que exista. Puede ser que no exista, bien, si no existe, el BNR es igual al precio de cotización. En este caso habíamos visto que tenía un gasto directo de venta el fondo común de inversión, que era del 1% del valor de venta. O sea, a los 859.000 y pico de pesos que valía el plazo fijo al cierre, le tenemos que deducir el 1% y ese valor es el BNR de nuestro fondo común de inversión. A ese importe tenemos que restarle la evaluación al inicio. ¿Para determinar qué? Para determinar el resultado por tenencia que a mí me generó esa inversión. Pude haber ganado o pude haber perdido. En este caso gané. ¿Cuánto fue lo que gané? Gané 37.557 pesos. Tal como hice antes, voy al debe con la cuenta del activo aumentándola, porque tuve una ganancia y los activos se incrementan por el debe. Y acredito la cuenta diferencia de cotización, que es otra cuenta del rubro resultados financieros y por tenencia. En este caso, mientras vemos el rubro inversiones, vamos a ver mucho la contrapartida de los resultados, o sea, intereses ganados, diferencia de cambio, diferencia de cotización, que son todas cuentas que hacen a la actividad financiera de la empresa, porque las inversiones son actividades de inversión, pero que tienen que ver, que generan resultados financieros. Entonces, todas estas cuentas que nosotros, en este caso, como la empresa fue ganando plata con sus inversiones, la estamos acreditando, van a formar parte de los resultados por tenencia y financieros del ejercicio. Bien, ¿qué sucede con las acciones? Con las acciones sucede algo similar al fondo común de inversión. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al cierre? Tenemos que tener en cuenta el valor neto de realización de las mismas. ¿Cuáles era? Bueno, era $1.25 por cada acción. Bien, con lo cual lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad de acciones que tenemos por ese valor de cotización y ahí tenemos el precio de cotización total. ¿Con ese dato nos alcanza? No, porque ese dato no es sinónimo de BNR o de valor neto de realización. ¿Qué nos hace falta para calcular el valor neto de realización? Nos hacen falta los gastos directos relacionados con la venta en el momento en que la efectúe. No quiero decir que la estoy vendiendo ahora a la acción o a las acciones. Entonces, teníamos gastos de salida del 2,5% que representan los gastos que me cobraría un agente de bolsa si yo quisiera vender las acciones al momento de cierre. Bien, esos gastos los tengo que considerar para poder formar o armar mi valor neto de realización y es así como voy a llegar al valor que voy a tener que comparar con el valor de costo. Bien, el valor de costo de las acciones era 41.000 pesos y la diferencia o la ganancia que obtuve por la cotización más alta que tienen las mismas al cierre es de 7.750 pesos, con lo cual doy de alta la cuenta acciones con cotización, hago aumentar mi activo por el debe y acredito la cuenta diferencia de cotización. Como verán, son resultados que se generan en su mayoría por comparaciones con un valor estrictamente corriente al cierre, que es el valor neto de realización de las inversiones. Digamos, con la excepción del caso del plazo fijo, que no utiliza un valor neto de realización, sino que utiliza un costo incrementado por los intereses devengados a la tasa pactada, el resto de las inversiones y el criterio común de evaluación de las inversiones es ese valor corriente de salida, ¿sí? Es el valor neto al cual yo podría realizar el activo al cierre de ejercicio. Y siempre tienen que tener consideración de que a la hora de obtener un valor neto de realización, tienen que tener el precio de cotización conocido que nos dé el mercado y tienen que tener el dato, si es que existe, de los gastos directos de venta que se generarían al realizar o al vender ese activo. Recordando siempre que no significa que al cierre los estoy vendiendo, sino que los estoy evaluando con el criterio de valor corriente que me indican las normas contables profesionales vigentes para el caso de las inversiones. A continuación vamos a enfrentar o desarrollar
3 preguntas que se vinculan o que tienen aplicación directa y relación con el caso que vimos recién y por supuesto con los contenidos del módulo. La primera pregunta dice así: ¿cómo debería haberse evaluado la moneda extranjera al cierre del ejercicio de la rentable sociedad anónima si los tipos de cambio no hubiesen tenido variación? Y se nos presentan las siguientes alternativas. Opción A: no corresponde a hacer asiento alguno. Opción B: siempre la moneda extranjera debe evaluarse a tipo de cambio comprador al cierre. Opción C: al tipo de cambio vendedor, pero como no hubo variaciones, no debe hacerse ningún ajuste. Opción D: al tipo de cambio promedio entre comprador y vendedor. Y por último, opción E: debe dejarse al tipo de cambio del momento de la compra. Vamos a desmenuzar un poquito estas eventuales o probables respuestas, empezando por la C, por ejemplo. La opción C dice: al tipo de cambio vendedor, pero como no hubo variaciones no debe hacerse ningún ajuste. La realidad es que el tipo de cambio vendedor yo lo uso al momento de la incorporación, con lo cual si no hubo cambio, o sea, si el tipo de cambio vendedor se mantiene al cierre, yo necesariamente como no evalúo el cierre a tipo de cambio vendedor, esta opción ya la empiezo a descartar, porque sé que ese tipo de cambio vendedor, por más que no haya variado, no me sirve para evaluar el cierre. ¿Bien? ¿Qué dice la opción A? Dice: no corresponde a hacer asiento alguno. Bueno, esa es una respuesta bastante arriesgada, diría yo. ¿Por qué? Porque al no haber tenido variación los tipos de cambio, en el supuesto caso, y yo teniendo presente que no uso el mismo criterio de evaluación al inicio que al cierre, o sea que al inicio uso tipo de cambio vendedor y al cierre no uso tipo de cambio vendedor, vuelvo a caer en las mismas respuestas que antes. Si no variaron los tipos de cambio, algún asiento voy a tener que hacer porque mi criterio de evaluación va a tener que ser distinto. ¿Qué dice la opción D? Dice: al tipo de cambio promedio entre comprador y vendedor. La verdad que esta es una respuesta que no está en ninguna parte de las normas y no responde a ninguna lógica económica ni contable, con lo cual la vamos a descartar. Opción E dice: debe dejarse el tipo de cambio del momento de la compra. La verdad, esa es otra respuesta equivocada. ¿Por qué? Porque cuando yo compré evalúo vendedor. ¿Y a qué tipo de cambio tengo que evaluar el cierre de la moneda extranjera o la tenencia de moneda extranjera? Al tipo de cambio comprador. Con lo cual, todo esto decanta en que la respuesta correcta es la B. Siempre la moneda extranjera debe evaluarse a tipo de cambio comprador a fecha de cierre de ejercicio. Pasamos a la segunda pregunta. O el segundo problema. Dice: las inversiones en cuotas partes de fondos comunes de inversión que se incluyen en inversiones transitorias de la rentable deben medirse a la fecha de los estados contables A. Y ahora repasamos lo que vimos recién. ¿Cuál es el criterio de medición? Valor de utilización económica, costo de reposición con el tope de valor neto de realización, costo histórico, valor neto de realización o costo histórico ajustado. Bueno, vamos a ir descartando las que nos parecen que no son razonables. Valor de utilización económica, opción A. ¿Es razonable? No, no es razonable, porque el valor de utilización económica, ya lo van a ver, que es un criterio de medición que, si bien es un valor corriente, se utiliza para otro tipo de activos, por ejemplo los bienes de uso. Costo de reposición con el tope del valor neto de realización. Esa es otra opción a descartar, ¿sí? El costo de reposición es un criterio de medición, es un valor corriente al cierre, pero de entrada, no de salida. Y van a ver que se utiliza mayormente para los bienes de cambio, por ejemplo, ¿sí? Las mercaderías, los productos terminados, etc. Costo histórico. ¿Por qué sí o por qué no costo histórico? Bueno, mejor digamos no. ¿Por qué? Porque nuestro modelo contable, ya bien dijimos, que se para sobre los principios de los valores corrientes predominantemente, con lo cual dejar algo valuado del costo histórico, y más aún hablando de inversiones, que nosotros sabemos que el principio elemental que gobierna la evaluación al cierre es el valor corriente, decir costo histórico es desde ya decir algo equivocado. ¿Qué dice la opción E? Dice costo histórico ajustado. Bueno, es similar a la opción C, solamente que ajustado por inflación. Primero,
no tenemos que utilizar costo histórico. Segundo, no estamos ajustando los balances por inflación, con lo cual es una opción que queda descartada. Caemos en que el criterio de evaluación correcto, tal como lo vimos en los ejercicios, es el valor neto de realización, que no es otra cosa que el precio de cotización al cierre de un activo, en este caso la cuota parte de un fondo común de inversión, menos, en el caso de que existan, los gastos necesarios para su venta. Pregunta número 3. Dice, las acciones con cotización adquiridas por la rentable con fines especulativos deben registrarse al momento de su incorporación al patrimonio. Al momento de su incorporación significa cuando yo las estoy comprando, con lo cual yo sé de alguna manera que tengo que pensar en el criterio que gobierna la incorporación de todos los activos. Veamos cuáles son las posibles respuestas. Incorporamos al valor neto de realización menos gastos necesarios para la compra. Incorporamos al costo menos gastos necesarios para la compra. Incorporamos al costo más gastos necesarios para la compra. Incorporamos al precio de venta más gastos necesarios para la venta o al valor nominal. Bien, empecemos a descartar los que nos parece equivocado. Yo empezaría por el valor nominal. El valor nominal no es un valor representativo ni de un valor de costo ni de un valor necesariamente corriente. Es simplemente un valor nominal que tienen las acciones impresas o que tiene, por ejemplo, un título público impreso en la lámina, ¿sí? Con lo cual, la opción E queda descartada. Vamos a la opción A. Dice, al valor neto de realización menos gastos necesarios para la compra. Bien, la vamos a descartar. ¿Por qué? Porque el valor neto de realización no es un valor representativo del costo. Y ya nosotros sabemos que los activos se dan de alta sobre la base de su costo. Bien, veamos la opción D. Dice precio de venta más gastos necesarios para la venta. También la vamos a descartar, porque el precio de venta, que es similar al valor neto de realización, tampoco se relaciona con un criterio de costo. Nos quedan las opciones B y C. La opción D dice costos menos gastos necesarios para la compra, y la C dice costos más gastos necesarios para la compra. ¿Cuál de estas dos es la correcta? Sin duda es la C. ¿Por qué? Porque ya vimos que el costo de un activo es el sacrificio económico que demanda la adquisición o incorporación de un bien. Y ese costo tiene que tener presente o tener incorporado los gastos necesarios para dicha compra o para dicha adquisición. Tal cual vimos que el fondo común de inversión, por ejemplo, se daba de alta por su costo más los gastos del agente de bolsa. Bueno, en este caso, si las acciones hubiesen tenido un costo de adquisición adicional al valor de compra, deberíamos tomar ese costo como parte del activo y darlo de alta dentro del valor de las inversiones. Para ir finalizando, vamos a hacer una breve recapitulación de los conceptos más importantes que hemos desarrollado a lo largo de estas tres unidades que forman parte del primer módulo. El primer concepto que aparece, y por más reiterativa que parezca la aseveración, es el concepto de costo. ¿Por qué lo vemos a fuego y lo marcamos a fuego en este módulo? Porque no solamente es un concepto atinente a las inversiones o al rubro caja y bancos, sino que es un concepto que cuando veamos créditos, cuando veamos bienes de cambio, cuando veamos bienes de uso, activos intangibles, participaciones en otros entes y cualquier tipo de activo, vamos a tener presente que es el principio elemental que gobierna la incorporación de un activo al patrimonio de un ente. ¿Qué otro concepto es importante recapitular y destacar? El concepto o la distinción entre valores corrientes y valores recuperables. ¿Qué son los valores corrientes? Los valores corrientes son los valores a la fecha que estoy realizando la medición o a la fecha de cierre, generalmente a la fecha de cierre de los estados contables. No necesariamente el 31 de diciembre. Podríamos estar hablando de una empresa que tenga presentación de estados contables trimestrales, con lo cual cada 3 meses va a tener que obtener del mercado o de algún lado los valores corrientes para poder evaluar sus inversiones, para poder evaluar sus tenencias de moneda extranjera, eventualmente cuando veamos otras unidades, sus bienes de cambio, sus bienes, sus créditos, etc.
Distinto es el caso del valor recuperable. El valor recuperable, como bien lo pueden ver en placa, ahí figura entre paréntesis la palabra tope. La palabra tope, ¿qué significa? Significa que ningún activo a fecha de presentación de un balance puede quedar evaluado por encima de su valor recuperable, ¿sí? Esto tiene cierta lógica. ¿Qué significa que yo un activo lo evalúe por encima de su valor recuperable? Significa que le estoy dando un valor que posteriormente no lo voy a poder cobrar en su totalidad, o no lo voy a poder recuperar en su totalidad, o no lo voy a poder vender a dicho precio. Entonces, el valor recuperable funciona como un techo de evaluación, ¿sí? Es un valor corriente al cierre que no necesariamente va a ser igual al valor corriente tal como un BNR o tal como un costo de reposición, pero sí funciona como un tope de evaluación, ¿sí? Es decir, un límite de evaluación de los activos. Es un concepto que de la mano de lo que vimos en este módulo está muy vinculado a la evaluación de los conceptos que se incluyen en el rubro disponibilidades y en el rubro inversiones transitorias. Por ejemplo, plazos fijos, por ejemplo, acciones con cotización, por ejemplo, títulos públicos que se adquieren, etc. Otro de los conceptos emblemáticos de este módulo es el concepto de incertidumbres o contingencias, que si bien no se ha desarrollado en todo su esplendor en la parte práctica, porque vamos a ver que es un concepto que se vincula mayormente a los rubros de créditos o los rubros de pasivos, sí es un concepto que hay que tener presente siempre. ¿Por qué? Porque como bien dijimos al comienzo, la contabilidad como una ciencia que no es exacta, es una herramienta que está llena de estimaciones. La información contable está llena de estimaciones, desde la vida útil de los bienes de uso, desde la cobrabilidad de un crédito, desde la posibilidad o no de afrontar un juicio. Bueno, justamente nuestras normas nos mandan a registrar o a darle impacto contable a todas aquellas situaciones contingentes o de incertidumbre que tienen o que pueden llegar a tener un impacto en el balance. ¿Y cuáles son aquellas? Aquellas que son medibles de una manera fiable u objetiva, ¿sí? Y que representan para el ente una posibilidad de disminución patrimonial. Modelo contable, dijimos que tenía tres elementos: el capital a mantener, la unidad de medida y los criterios de medición. Lo que hay que hacer hincapié acá es que el criterio de medición es preponderantemente de valores corrientes, el capital a mantener es el financiero, o sea, el expresado en pesos, y la unidad de medida, más allá de la vigencia y de la existencia de la resolución técnica número 6, que habla de que los estados contables se tienen que expresar en moneda homogénea. Hoy no estamos aplicando ajuste por inflación, pero sí estamos considerando que estamos en un contexto en el cual es apto la unidad de medida nominal como un sinónimo de la unidad de medida homogénea. O sea, los balances no se están ajustando por inflación. Bien, estos son los conceptos más importantes del módulo 1, que abarcó los conceptos elementales de la unidad 1, el rubro caja y bancos y el rubro inversiones transitorias. De aquí en más, les recomiendo vayan a la lectura, a las lecturas, a la bibliografía básica de la materia, repasen la ejercitación y nos vemos en el próximo módulo.